No sé qué están escribiendo. ¿Algo? Sí, vamos a dar la respuesta. Sí, sí, cómo no. Pero denos un tiempo porque tenemos que chequear. Bueno, entonces hoy vamos a ver los temas que ya habían visto seguramente en física, pero bueno, lo vamos a terminar de reforzar eh, como para encarar la serie número 3. Vamos a revisar los conceptos de energía, calor y trabajo. Energía es una propiedad extensiva. Ustedes, si alguien por favor me puede indicar el chat, porque yo no lo puedo ver. Me resulta muy complicado estar leyendo el chat y a la vez explicando. Si me pueden decir, no me interrumpen para nada, ¿sí? Era yo saludando, Edith. Buenas tardes. Ah, bueno, está bien. Sí, porque yo veo que se mueve el chat y no puedo hacer nada, me da mucha impotencia. Claro, yo te aviso cualquier cosa. Dale. Sí, déme las preguntas. Ustedes no tengan ninguna duda en interrumpirme. Dale. Bueno, energía, nosotros la vamos a simbolizar con la letra E mayúscula. Y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el Joule. En los sistemas termodinámicos, la cantidad de energía es una cantidad apreciable, entonces generalmente trabajamos en kilojoule. Es una propiedad de los sistemas extensiva. Se define como la capacidad de producir un efecto y no podemos saber exactamente la energía que tiene un sistema, pero sí podemos saber los cambios de esa energía. Ahora, si yo, acá le puse unas fotos, ¿no? Del agua, en diferentes estados de agregación. Sólido, líquido, y en el último quise representar el estado gaseoso, ¿no? Entonces ustedes, si yo les preguntara, ¿cuál de ellos posee mayor energía? ¿Sí? Ustedes como intuitivamente dirán, bueno, tiene más energía el estado gaseoso que el estado sólido, ¿sí? Pero exactamente cuánta energía no sabemos cuánto más. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque no sabemos exactamente la energía que puede poseer un sistema. Sí podemos saber qué pasa cuando cambia la energía de un sistema, cuando se producen cambios. Como ahí les puse esa olla que tiene supuestamente representando el vapor, a ver si puedo, acá, esta olla que está representando el vapor, pero esto que se ve acá, que nosotros decimos que es vapor, en realidad es niebla, porque si fuese vapor no lo podríamos ver, porque la resolución del ojo humano es 0,2 micrones, entonces lo que vemos cuando estamos sirviendo agua no es vapor, sino es niebla. Después lo vamos a ver más cuando entremos en aire húmedo ya casi al finalizar la cruzada. Esto es como una nota de color. Sí. Sí. Si por ejemplo esa agua del medio está cayendo, ¿podría Sí. llegar a tener más energía que el agua de la derecha? Seguramente ahora lo vamos a hablar porque la energía no es solamente la energía interna, sino también las energías macroscópicas. Ahora lo vamos a comentar. Ahora, esa energía, como dijimos que era extensiva, la voy a dividir por la cantidad de masa para hacerla una propiedad intensiva. Entonces la unidad va a ser kilojoule sobre kilogramo, o podría estar expresada en kilojoule por kilomol, por ejemplo, si lo divido por el número de moles. Recuerden que le ponemos como esta viborita, no sé cómo se llama, para indicar que está dividida por unidad de moles. Ahora, justamente la pregunta que me había hecho su compañero, la energía, que era una propiedad del sistema, se puede dividir como intrínseca y extrínsecas. Las intrínsecas es la energía interna. Esa es propia del sistema y está relacionada con las interacciones tanto atómicas como las partículas subatómicas como moleculares, con las energías de vibración, de traslación, dentro de la misma sustancia, la energía nuclear, todo lo que es propio de la sustancia. Por eso nosotros intuimos que el vapor tiene más energía que el hielo, en el caso que vimos anteriormente. Pero a la vez, hay otras energías que son extrínsecas, que están relacionadas con un punto de referencia, como es la energía cinética
y la energía potencial. Bueno, yo no creo que esto no lo sepan. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo único que nos vamos a poner de acuerdo, que velocidad le vamos a llamar W, para no confundirnos con el volumen, ¿sí? Y la energía potencial, masa, gravedad y altura, la llamamos Z para no confundirnos con una propiedad que ahora a continuación se las voy a contar, que es la entalpía. También podríamos expresar esta energía cinética y energía potencial de forma específica, dividiéndolo por la masa. Bueno, dentro de esa energía interna, que estaba sumando toda la que tenía los atómica, molecular, interacciones moleculares, en forma completa, estas energías microscópicas, el término U se fue propuesto por Clausius y Rankine, y ese es el que utilizamos nosotros para llamar a la energía interna. Y también podemos tener una energía interna específica si la dividimos por la masa o por los moles. Bueno, entonces, con un sistema, ¿no? Ese sistema posee energía, que es su energía interna, más su energía potencial, que sería la altura con respecto a un estado de referencia, y si se está moviendo, su energía cinética. Me gusta que ustedes ya conocen la tabla, entonces es mucho más fácil mostrarles, por ejemplo, que las tablas, bueno, ya las habían visto, pero tienen las propiedades, además del volumen específico, por ejemplo, la energía interna, o la entalpía, la entropía. Estas propiedades, ¿sí? Que ustedes pueden leer en la tabla, están relacionadas con un estado de referencia, o sea que no son absolutas, sino que están calculadas a partir de una referencia arbitraria. Yo les copié acá una tabla del agua, la que tienen ustedes, y quiero saber cuál es su estado de referencia. Por ejemplo, para el agua, consideran el punto triple del agua, que es 0,611 kilopascales, corresponde a la temperatura de 0,01 grados Celsius, y la energía interna del líquido saturado es 0. ¿Por qué? Arbitrariamente se eligió ese valor. Y entonces a partir de ese valor se ponen los demás. Entonces ahora sí, teniendo una referencia, puedo decir el vapor tiene más energía que el hielo. Aquí les muestro la tabla del amoníaco. En las tablas las referencias también normalmente se ponen para el estado de líquido saturado a una determinada temperatura. En el caso del agua se eligió el punto triple, 0,01 grados Celsius, pero miren el amoníaco, se eligió la temperatura de menos 40 grados Celsius, y arbitrariamente no se dice que la energía interna vale 0 cuando tengo líquido saturado, sino que se eligió la entalpía, que a continuación les voy a contar qué es la entalpía. Se eligió esta propiedad como referencia. Entonces a menos 40 grados Celsius, cuando tengo líquido saturado, la entalpía vale 0. Por eso, ustedes pueden ver que aquí, a menos 50 y a menos 45, tienen valores negativos de la energía interna. Eso significa que está por debajo del estado de referencia. Esta tabla también la tienen ustedes, es la tabla del refrigerante 134A, también me voy a la zona de saturación, y en los refrigerantes, en la mayoría se elige la temperatura de menos 40, y aquí también fue para la entalpía del líquido saturado. No todas las tablas tienen el mismo estado de referencia. Nosotros antes teníamos otra tabla que le damos a los estudiantes con 134A que elegía arbitrariamente el valor de 200. No era 0. O sea, se elegía la entalpía del vapor saturado el valor 200. Lo que sí no puedo es combinar datos de dos tablas que tengan distinta referencia, porque si no los resultados van a ser cualquier cosa. Sí puedo usar la tabla que yo me asegure que la referencia es la misma. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, esta es la tabla de nitrógeno saturado que tienen ustedes en la... A ver si alguien se anima a decirme qué referencia tiene esta tabla.
Mírenla con detalle a ver si me pueden decir cuál es el valor de referencia. ¿Quién se anima? Puede La ser entalpía, 0 de entalpía a ¿Cómo? 126,25 grados. A 126,25 grados. ¿Dónde lo está? El 0 de Acá. entalpía. El 0 de entalpía. Pero esta entalpía es, fíjate que es FG. ¿Qué es esto? FG. La diferencia. Es la diferencia de entalpía entre el vapor saturado y del líquido saturado. Entonces ahí sería una diferencia, no puede ser eso mi referencia. Sería entre 80 y 90 grados. Entre 80 y 90 grados. ¿Y dónde está la referencia acá? Cuando es de Y- cero. El cambio de signo. Pero no necesariamente tiene que ser un 0, podría ser el 5. A 90 grados, el valor 5 arbitrariamente, y eso hace que por debajo tengamos negativo y por arriba tengamos positivo. Porque como les contaba, no necesariamente tiene que ser un valor 0. Puede ser cualquier valor arbitrario. Y también acá se eligió la entalpía como estado de referencia con la condición de líquido saturado, pero la temperatura, fíjense que es 90 Kelvin. También es arbitraria. ¿Sí? ¿Alguna cosa? No sé quién dijo algo. No sé. No, profe, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha como de fondo. Entonces. Bueno, después lo pueden cerrar compañeros. Bueno, continuemos. Entonces, los sistemas poseen energía y también se puede transferir la energía. Las dos formas de transferir la energía es a través del calor y del trabajo. El calor y trabajo, a pesar de que son energías que están en transferencia, no son propiedades del sistema. Esto es muy importante, no son propiedades del sistema. Se ve el cursor. Bueno, nosotros elegimos un sistema de convención de signos arbitrario que le decimos egoísta, porque todo calor que entra al sistema es positivo y el trabajo que sale es positivo. Eso es la convención que utilizamos. Entonces, el calor que sale es negativo y el trabajo que entra es negativo. Como dijimos, no se puede saber exactamente la energía que tiene un sistema, pero sí la variación. Como la energía, como les había contado, es una propiedad, voy a escribirlo a la variación en forma diferencial con esta forma diferencial de energía. Entonces voy a tener un diferencial de energía interna, un diferencial de energía cinética, un diferencial de energía potencial. Si yo a los diferenciales los integro, tengo deltas, que es estado final menos estado inicial, deltas de energía interna, de energía cinética y de energía potencial. A calor y trabajo no son propiedades. Entonces, en forma diferencial la tengo que escribir diferente y ahora se los voy a contar. A calor lo vamos a escribir con la letra Q. Específicamente, pero que no es intensiva, no es una propiedad. Dijimos, calor y trabajo no son propiedades. Las llamamos Q minúscula y podemos expresarlo como, por ejemplo, unidades kilojoule sobre kilogramo, kilojoule sobre kilomol. También podríamos expresarlo en función del tiempo, al calor, y entonces tendríamos kilojoule sobre segundo y la unidad es kilowatt. Lo mismo al trabajo. El trabajo seguramente en física utilizaron la letra W. Acá utilizamos la letra L, es lo mismo. La L viene de laboro, el W viene de work. La unidad kilojoule, y lo mismo, específico, sería el L minúscula, y con un puntito arriba, todo lo que es con un puntito arriba representa por unidad de tiempo. Entonces la unidad es kilowatt. Entonces, ¿qué son calor y trabajo? Yo entonces tengo una masa constante que tiene una energía y con intercambios energéticos de calor y trabajo paso a hacer, ese sistema pasa a otro estado de energía distinto.
La energía 1 es distinta que la energía 2. Y esos intercambios energéticos no se dan en cualquier lugar, se dan en el borde o límite de mi sistema. El borde o límite de mi sistema es arbitrario y lo elijo yo para poder analizar el sistema. Entonces, calor y trabajo son fenómenos de borde, de límite o de superficie. Los tengo que ver atravesar la frontera del sistema. Son fenómenos transitorios, o sea, ocurren en un determinado tiempo y luego se alcanza el equilibrio. Y son fenómenos de trayectoria, que quiere decir que dependen del camino que se haya realizado. Ahora vamos a contar un poquito más. Bueno, esto que yo lo representé así, como que cambiaba el sistema, en un sistema cerrado que van a ser los primeros que vamos a analizar, calor y trabajo se van a intercambiar, van a poder ingresar o salir de los bordes del sistema, ¿sí? Para cambiarle la energía. Y esa es la que yo voy a poder medir, el cambio de energía. Entonces, ese cambio de energía va a ser la sumatoria de esos intercambios energéticos, que dijimos que eran calor y trabajo, pero como cuando el calor entraba, el trabajo salía, tiene el signo, o sea, uno es positivo y otro es negativo, entonces por eso no es suma acá, por la convención de signos, sencillamente. Bueno, y esto, delta E es igual a Q menos L, se los presento como el primer principio de la termodinámica que vamos a hablar muchísimo, muchísimo en estas clases. Y ahora descansamos un poquito, ¿no? Porque después de 10 minutos de clase virtual, comienza esto, el cansancio, ¿no? Despejemos un poquito, respiremos hondo, tomen aire, miren para otro lado, y ahora seguimos prestando atención. Sí, ¿eh? Me está asustando. Me está asustando. No es para que se asusten, pero está bueno de despejarse un poquito. Las cosas más importantes que estuvimos charlando era que en la tabla estaban estas propiedades, energía interna, entalpía, ahora les voy a contar bien qué es la entalpía, que teníamos que ponerle una referencia, arbitrariamente se había impuesto una referencia, y así se calculan los valores de energía interna y de entalpía, porque no se sabe exactamente cuánto es, sino cómo varía. Las formas que varía la energía de un sistema es a través de dos transferencias, de calor y trabajo, transferencias de energía. Bueno, seguimos con calor y trabajo, y son muy difíciles de diferenciar uno de otros en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos es difícil. El trabajo en general es una transferencia organizada que se dice que cuando se puede elevar un peso yo tengo trabajo, cuando puedo levantar un peso. Y el calor está más relacionado con una diferencia de energía más de tipo desorganizada y que no implica directamente levantar un peso. En general, el trabajo está relacionado con una diferencia, cuando hay una diferencia de presión, entonces de alguna manera el sistema va a producir trabajo o va a tomar trabajo, y en general el calor está relacionado con una diferencia de temperaturas, en general. Acá tenemos, no sé si me desapareció algo, sí, vamos a ponerlo todo ahí. Bueno, entonces el trabajo, vamos a empezar por el trabajo, y dice, acá lo puse Homero, porque cuando algo no se mueve, no realiza trabajo. Eso es importante de acordarse. Entonces se van a acordar de la figura de Homero. Cuando algo no tiene nada que se le oponga, no realiza trabajo. Siempre el trabajo tengo que tener una fuerza que se oponga al movimiento. Y de hecho, el significado cotidiano de trabajo es cualquier actividad que requiere un esfuerzo muscular o mental. Tengo que hacer un esfuerzo. Y eso mismo le pasa al sistema. Para recibir trabajo o dar trabajo, se tiene que ver algo que se mueva. Yo tengo una batería que está conectada con un motor y con una polea. Como yo les contaba, el trabajo lo tengo que ver atravesar las fronteras de mi sistema.
Entonces corto aquí la frontera del sistema y analizo solo la batería. ¿Veo que hay trabajo? Y yo lo que voy a ver es que van a salir de alguna manera electrones por el cable, o de alguna manera me lo imagino, y van a ingresar. Entonces veo un movimiento de electrones. Hay movimiento, hay trabajo. Ahora yo mi sistema elijo la batería y elijo el motor. Entonces mi frontera ahora es la línea esta B. ¿Qué veo? Veo que esta paleta se gira. Cuando algo gira, hay trabajo. Luego tomo el sistema, la batería, el motor y la correa. Y entonces veo que la frontera de mi sistema, que es esta línea C, un movimiento en la soga. Siempre que hay movimiento, hay trabajo. Veámoslo así. En general, los cilindros pistones que usamos nosotros en termodinámica, como es este caso, ¿no? Cuando yo entrego energía a este gas, el sistema, los límites del sistema cambian, ¿sí? Entonces se mueven, y entonces aquí, por ejemplo, si yo estoy entregando energía, se mueve, el pistón se levanta, y entonces el trabajo. Y al revés, ¿no? Imaginemos que está enfriándose, entonces el pistón va bajando, también hay movimiento, entonces hay trabajo. Yo les contaba que la energía, el diferencial era exacto. Acá lo escribí para recordárselos. Este diferencial de U, para la energía interna, la integral es delta U. Lo mismo que hubiese sido para el volumen. El diferencial de volumen, la integral es delta V. Ahora, calor y trabajo, el diferencial es deformado. Este diferencial, esta letra deformada, representa que no es una función de estado, sino una función de trayectoria. Depende del camino con que se realizarán las cosas. Entonces, si yo tengo que integrar el diferencial del trabajo, directamente es trabajo, no trabajo 2 menos trabajo 1, como sería acá. Delta U2, U2 menos U1. Es trabajo. Y lo mismo con calor. La integral del diferencial de Q es Q. En física habrán visto trabajo, que lo habrán pensado como el trabajo, como una fuerza por un desplazamiento. Entonces, esta misma forma de expresar el trabajo es la que usamos nosotros. El trabajo es la integral de la fuerza por el desplazamiento. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? No, pero Ahora, Profe, sí que, ¿puedo hacer una pregunta? sí, cómo no, dale. Es una pregunta media pava, pero digamos... No hay preguntas pavas, dale. Si por alguna razón decidiera que es conveniente encerrar todo el sistema, por ejemplo, la figura de la batería con la máquina, Con el todo, peso y todo. Entonces no verías el ¿cómo trabajo, describiría? no lo verías. No sería capaz de resolver algo, digamos. Y no verías trabajo, ya vamos a ir, a medida que vamos haciendo problemas, a interpretar este tipo de cosas, ¿no? Pero no verías trabajo, porque lo tenemos que ver atravesar la frontera del sistema. Está bien, profe, gracias. No, de nada. En la clase que viene, por ahí vamos a ver más ejemplos. Por ahora, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Que tengo que verlo atravesar la frontera, y la frontera la elijo yo. El trabajo, entonces, fíjense qué interesante. Yo lo que hice, multipliqué y dividí por el área. Lo que yo había expresado lo multiplico y lo divido por el área. Entonces, fuerza sobre área es la presión. Y manteniendo el área constante, si manteniendo el área constante, me queda área por diferencial de desplazamiento, es un diferencial de volumen, como en este caso, ¿no? El área constante, ¿sí? Por el desplazamiento, que es el desplazamiento del pistón, presión diferencial de volumen. Entonces el trabajo se puede calcular como la integral de presión diferencial de volumen.
Pero vamos a contar un detalle más. Acá tengo un gráfico presión-volumen. Tengo el estado 1, en el pistón estaba en esta situación, y de alguna manera se produjo una expansión, y pasó al estado 2. Llegamos hasta acá. El camino a seguir fue este. Yo de alguna manera conocí punto a punto, si cambiaba el volumen, qué pasaba con la presión. Entonces llegué a este tipo de... Fíjense que en este caso particular, la presión no se mantuvo constante, a pesar de tener un pistón. No siempre la presión se mantiene constante cuando tengo un pistón. Edith, Sí. ahí el trabajo que se le hace, ¿es que se jala el pistón o que la presión del sistema empuja el pistón hacia afuera? Acá son expansiones, el sistema empuja hacia afuera. Listo. De alguna manera vos o está ingresando más masa o algo está pasando. Suponiendo si es un sistema cerrado como está acá, es que de alguna manera podríamos pensar que estamos cambiando al pistón momento a momento el peso que tiene. Ahora lo vamos a ver con otro. Al estar de este tipo costado, por ahí cuesta un poco más de verlo. Eso es solamente un esquema para que represente los estados aquí. Ahora, si yo con el camino lo conozco y sé exactamente qué es el camino del proceso de pasar del estado 1 al estado 2, yo puedo analizar el área bajo la curva como la integral de presión diferencial volumen, y ese es el trabajo. Pero tengo que conocer la función matemática que vincula el estado 1 con el estado 2. Aquí tenemos un diagrama presión-volumen. Estos diagramas no importa, pero normalmente se llaman de Clapeyron, no importa, eso es una nota de color. Pasamos del estado 1 al estado 2 por 3 caminos distintos. El área bajo la curva es distinta en los 3 caminos. Por lo tanto, el trabajo es distinto. Por lo tanto, el trabajo es función de la trayectoria. Me pasé una filmina, la voy a poner atrás, después vuelvo para allá. Entonces, para el que me estaba preguntando, imaginemos que tenemos en ese pistón muchas bolitas. Y de alguna manera saco una. Llegamos al equilibrio y puedo medir la presión y conozco el volumen. Saco otra bolita y así sucesivamente hasta tener una cantidad de puntos apreciables. Esta cantidad de puntos apreciables es lo que nosotros le decimos un camino o un proceso cuasi estático. O sea, conozco infinitos estados, ¿sí? Que son, para pasar de un estado al otro, son procesos irreversibles. O sea, de entre cada una de las bolitas, al sacar cada una que saco la siguiente, son todos procesos, pequeños procesos irreversibles. Pero como son pequeñas diferencias, podría pensar, ¿sí?, que puedo hallar una curva que ajuste esos datos y por lo tanto hallar el área bajo la curva. Esto es lo que nosotros llamamos es un proceso cuasi estático. Pequeños pasos irreversibles para hallar, ¿sí?, una función matemática. Eso es lo que hubiésemos de esta manera. No sé, el que me había preguntado, disculpen porque no lo veo, quién es algo parecido a lo que hallamos acá. Este camino es punto a punto conocido. Si es reversible, conozco exactamente todos los puntos del estado 1 al estado 2, todos absolutamente. Entonces, quiere decir que si yo quiero calcular este trabajo, quiero calcular esta área, tengo que conocer la función matemática. La única manera que puedo conocer la función matemática es que mi proceso sea reversible. La segunda manera es que no sea reversible, pero sea cuasi estático. O sea, un proceso irreversible donde tengo infinitos puntos de equilibrio.
y puedo de alguna manera hallar una función matemática. El gran problema que tenemos es que los procesos de la vida real son totalmente irreversibles. Profe, disculpe que Sí. la interrumpa. Sí. No, se lo trabó justo cuando dijo, y no sé si dijo irreversible o reversible. Si un proceso es irreversible, indica que conozco cada punto del camino o al revés. No, a ver, Si es el reversible. proceso reversible conozco absolutamente Ahí está. todos los puntos de la curva, absolutamente todos los estados de equilibrio. En un proceso cuasi estático conozco algunos puntos y de algunos estados de equilibrio, y entonces puedo trazar una función matemática que me va a permitir hallar el trabajo. Y en los irreversibles no puedo saber nada directamente. No puedo conocer. Resulta que el tema del trabajo es un tema un poquito más complejo de lo que recién les estoy hablando. De hecho, hay una clase especial sobre trabajo que da Agustín, la vamos a poner de tipo asincrónica y ustedes después la miran, pero es súper importante que lo hagan porque ahí explica con más detalle todo esto sobre el trabajo reversible e irreversible. Así que yo le estoy dando un pantallazo para después ver esa clase, recuérdenlo, igual se lo vamos a comentar. Pero imaginemos que yo tengo un sistema que es un sistema que se me ocurrió dibujar esto. En este sistema hay un gas, por ejemplo, y está ejerciendo una presión. Esa presión está ejercida en todos los bordes o límites del sistema, pero yo voy a analizar solamente un diferencial del área, un pequeño diferencial. Entonces hay una fuerza que está ejerciendo sobre todo el borde del sistema, que es la presión por el diferencial del área. ¿Sí? Ahora, esa fuerza, si de alguna manera cambia, el sistema se expande, ahora la línea que está punteada, o sea, cambia su volumen, se expande este diferencial X, ¿no? De distancia, este punto ahora va a pasar a estar en este lugar y este va a estar en este lugar, ¿no? Van a cambiar tanto el área como el diferencial X al producirse la expansión. Entonces, el trabajo que habíamos dicho que era la fuerza por el desplazamiento es realmente un diferencial doble, porque es un diferencial por el área y es un diferencial por la expansión que se produjo, doble diferencial. Por lo tanto, en realidad, el trabajo es mucho más complejo y tenemos que tomar una consideración para poder calcularlo. Lo tenemos que decir que eso lo vamos a hacer, ese trabajo va a ser una integral considerando que de alguna manera todo esto está, o sea, toda la fuerza que está ejercida está ejercida de la misma manera en todo el borde del sistema. Entonces tiene que estar, es un trabajo que tiene que ser definido de forma reversible, porque es la única manera que la fuerza sea igual en todos los puntos del sistema. Porque fíjense que si yo a esto lo integro, como era una segunda diferencial, me queda la diferencial de trabajo, presión, ¿sí? Diferencial de área, todo esto va a hacer que el área sea constante siempre que la fuerza sea constante. Entonces por eso puedo poner presión diferencial de X, perdón, diferencial de volumen como les había contado antes. Entonces es mucho más complejo y tengo que asegurarme que siempre la presión sea constante en todas las situaciones. Tiene que estar calculado en estados de equilibrio. Bueno, acá está, me la había olvidado de poner. Esta es la ecuación, porque así de esta manera presión por área queda, y entonces queda diferencial de volumen como les había contado anteriormente. Bueno, aquí por ejemplo, tenemos un recipiente que contiene aire, un recipiente cerrado. Tenemos en un estado inicial 500 kilopascales y 150 grados Celsius de temperatura, y en el estado final
tenemos 400 kilopascales y 65 grados Celsius de temperatura. Y acá está representado un diagrama presión-volumen. ¿Por qué un diagrama presión-volumen? Diagrama de Clapeyron, porque si yo quiero hallar el área bajo la curva, quiero saber el trabajo, necesito representarlo en este tipo de diagramas. Presión, volumen. Y acá está representado los estados 1 y 2. En el primer estado 500, con el volumen, que no lo dice, pero bueno, un volumen determinado. En el estado final, ¿no? Sí, volumen específico o volumen extensivo. Cualquiera de los dos se puede representar el trabajo. Pero fíjate vos, que como es un sistema cerrado, el volumen 1 y el volumen 2 son los mismos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿tenemos área bajo la curva? No, no hay área bajo la curva, entonces no tenemos trabajo. Y fácilmente lo podemos ver acá, porque si mi sistema es el borde, la frontera es el borde del recipiente, no lo veo atravesar de ninguna manera al trabajo. Solo veo atravesar, en este caso, calor, ¿no? Que se está enfriando. Ahora hay otro bueno, miremos este. En el sistema está representado los bordes como esta línea roja. Atravesar el sistema, vemos aquí a un trabajo de paletas, hay un movimiento. Aquí vemos una resistencia eléctrica. Normalmente la representamos de esta manera, donde si uno se imaginara hay electrones que están circulando, vemos movimiento. Vemos un trabajo de pistón, del cilindro pistón que se mueve, en este caso de expansión. Entonces también tenemos trabajo. Lo vemos atravesar los límites. Y acá me gusta mostrarles porque hay un problema muy parecido en la serie 3. Y vamos a verlo, pero miren ustedes, acá tengo agua que está confinada en una parte del recipiente y del otro tengo una membrana que tenemos un espacio vacío. Elegimos como los límites del sistema todo el recipiente. Entonces se rompe la membrana, ¿ves? Se rompe la membrana y vemos atravesar en los límites del sistema, se mueve algo, vemos algún movimiento o algo, absolutamente nada. ¿Y por qué eso pasa? Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero usted podría haber marcado el sistema hasta acá, hasta donde está el agua. Y entonces vería que el agua se mueve, pasa de acá y ocupa este espacio. Entonces ahí sí tiene trabajo. Y lo que les puedo responder es la definición de trabajo, es que tiene que tener una presión que se oponga al movimiento. ¿Y cuál es la oposición que tiene cualquier molécula de agua que pase de este lugar a este? Nada. Entonces no se realiza trabajo. Porque la condición para que algo realice trabajo es que haya una fuerza que se oponga. O sea, la expansión en el vacío no es trabajo. No sé si quieren preguntarme algo. No entendí lo último muy bien. La expansión en el vacío no es trabajo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que se oponga, porque para tener trabajo tengo que tener una fuerza oponente. Lo mismo el mismo significado que le damos en castellano, ¿no? Sí. Esta materia me da trabajo. Ay, ¿por qué? Porque me dan un montón de trabajos prácticos, tengo que hacerlo estudiar un montón. Esta materia no me da trabajo, no tengo nada que hacer, la pruebo re fácil. O sea que... Es la misma definición que le damos en el español, digamos. O sea, si hay, digamos, un movimiento de un lado a otro, que en un lugar donde no hay fricción, no hay trabajo. En el vacío, es una expansión en el vacío, no hay trabajo. Listo. Profe, una pregunta. Sí, vuelvo para atrás. Sí, en el caso ese de la resistencia a la paleta, si ese cable que está entrando al sistema fuese un conductor perfecto, a pesar de que hay electrones circulando, entrando y saliendo del sistema, ¿no estaría haciendo trabajo? No, está haciendo trabajo. Igual después vamos a contar un poco más con respecto a esto de la resistencia y la paleta.
porque muchas veces hay una confusión, o puede dar una confusión entre calor y trabajo, porque acá elegimos tomar a la resistencia como parte del sistema. De alguna manera, entonces por eso veo que atraviesa y sale un flujo de electrones, aunque sea un conductor perfecto, habría un flujo de electrones. Pero imagínense que yo, de alguna manera, yo pudiera tomar el sistema, porque tomar el sistema es parte de, o sea, lo podemos imaginar como querramos nosotros. Y la resistencia eléctrica la dejo afuera. Entonces marcar a todo el bordecito, esto lo vamos a trabajar la clase siguiente, todo el bordecito, y la resistencia no. Entonces me dicen, no, la verdad que no está nada ingresando ni saliendo, no se ve un flujo acá de electrones. Lo que está ingresando claramente es calor, por la disipación, ¿no? Entonces, a veces el trabajo eléctrico se puede no sé, pensar como calor que está ingresando. Lo mismo le pasa a las paletas. Sacar las paletas justo en el bordecito, entonces en vez de estar ingresando trabajo, está ingresando calor. O sea, calor y trabajo muchas veces da para cierta, no confusión, pero que hay, como uno puede pensarlo de una manera o de la otra, y las dos son correctas, porque depende de cómo elija el sistema. Nosotros todo esto lo vamos a ir aprendiendo de a poco, no vamos hoy en la primera clase, pero bueno, para que tengan una idea que a veces no es tan fácil diferenciarlos. Claro. ¿Qué me decías, Lilian? Sí, no lo podés ver sino como que los mismos que entran son los mismos que salen, poner en el caso de los electrones. Sí, pero si lo sacás a la resistencia eléctrica de tu sistema, no está más. Ok. Entonces, ¿qué ves? Hay nada, porque no forma parte de tu sistema. Entonces, calor y trabajo muchas veces confunden, pero son muy similares de alguna manera. Para calor se define como una forma de energía que se interpreta como una diferencia de temperatura en general. Vuelvo otra vez a la filmina, no los quiero volver anterior, con una diferencia de temperatura. Y nosotros cuando los sacábamos a la resistencia eléctrica, decíamos que lo que estaba ingresando era calor, ¿sí? Y ahí no lo veo como una diferencia de temperatura. Yo lo que veo es que de alguna manera hay acá, en esta zona, la temperatura está más alta que el resto, lo pienso como un roce, no como un rozamiento, como una disipación. A veces no es tan fácil diferenciar una cosa de la otra. Normalmente las resistencias las dejamos dentro del sistema para facilitar nuestro análisis. Bueno, entonces, como les contaba, tenemos que para calor, que normalmente una diferencia de temperatura. Y a veces los sistemas son adiabáticos. Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores, que significaba que calor intercambiado era igual a 0. Y no tenemos que confundirnos que sea adiabático con que sea isotérmico. Porque como dijimos que para haber calor tenía que haber una diferencia de temperatura, en un proceso isotérmico la temperatura es igual a 0. La diferencia de temperatura es 0. Entonces, en un proceso isotérmico que la diferencia de temperatura valga 0, no significa que sea adiabático. El calor es distinto que 0. Y en uno adiabático, donde el calor vale 0, la temperatura es distinta de 0, la diferencia de temperatura. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Normalmente se confunden proceso isotérmico con adiabático. En termodinámica vamos a hablar de calor, pero no vamos a hablar cómo se transfiere el calor, a través de la conducción, convección, radiación. Esos son temas de otras asignaturas. Nosotros nos dedicamos a analizar nuestros sistemas de forma termodinámica como cajas negras y no viendo cómo se produce esa transferencia de calor.
Muchas veces habrán visto y habrán trabajado muchísimo con capacidad calorífica. Se define la capacidad calorífica como el cambio de energía en forma de calor que se experimenta un sistema cuando cambia su temperatura. Esa es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es una propiedad del sistema, es extensiva. Por eso es una C mayúscula. Esta C es una C mayúscula. Por lo tanto, el calor, si el sistema es reversible, se podría calcular como la capacidad calorífica diferencial de temperatura. Es una de las formas de, si el sistema sufre un proceso reversible, podríamos calcular el calor de esta manera. La energía interna, sumada con presión y volumen son propiedades, forman lo que llamamos la entalpía. Entonces, la entalpía es igual a U más PV. Es una propiedad, su unidad es kilojoule, y se puede escribir en forma intensiva si lo dividimos por la masa como H minúscula, U minúscula más P, B minúscula. Y la unidad es kilojoule sobre kilogramo. Y lo mismo que la energía interna se define o la entalpía o la energía interna, ya que están vinculadas como su referencia. Y es una función de estado porque combina tres funciones de estado. Combina el volumen específico, la presión y la energía interna. Por ahora, esta es nuestra definición de entalpía y es la que sencillamente vamos a utilizar. Ahora veamos más sobre el calor específico. El calor específico, imagínense que tenemos dos recipientes. Este recipiente que tiene 1 kilo de masa, tiene un volumen determinado, y este otro recipiente que tiene la misma sustancia, que tiene el mismo volumen inicialmente, y en este caso, en el segundo, tenemos un pistón, que hace que la presión siempre se mantenga constante. Entonces, vamos a aumentarle 1 grado centígrado su temperatura. ¿Por qué digo que es 1 grado centígrado? Es una diferencia de temperatura. En Celsius o en Kelvin es la misma. Entonces digo, aumenta 1 grado centígrado su temperatura. Entonces, acá tengo que entregar una cantidad de energía. Y acá tengo que entregar otra cantidad de energía. Suponiendo que este sea A y este sea B, ¿en dónde entrego más energía? ¿En A o en B? ¿En A? ¿Por qué en A? Porque se mantiene la presión constante y tiene que... No, este sería A y este sería B. El primero es este, A, y este es B. En B porque tengo que levantar el pistón. Exactamente, esa es la verdadera respuesta. Sí, claro, y bueno, yo creo que no sé quién había respondido porque no lo puedo ver, pero se estaba acercando. Por ahí era que no nos pusimos de acuerdo con A y con B, ¿no? Perdón, Tendría que haberlo profe, escrito ahí. ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo era? Sí, tengo dos recipientes que los dos tienen la misma masa, los dos están en el mismo volumen inicial, los dos tienen la misma temperatura inicialmente y la misma sustancia, obvio. Entonces uno está encerrado en un cilindro pistón, el otro tiene volumen constante. Entrego energía, que los caliento a los dos. ¿En dónde tengo que entregar más calor? ¿En este que para aumentar 1 grado centígrado o en este otro? Y tu compañera me dijo en este. Y tiene razón porque tengo que elevar el pistón. Entonces me va a representar mayor gasto de energía. Como yo les había contado, Profe, sí, cómo no. el caso A lo puedo pensar como una olla a presión. Sí, es una lata, yo te lo simplifico más, una lata. Sí, una olla a presión cerrada, una lata. Perfecto. Una lata y otro cilindro pistón. Entonces, la capacidad calorífica, en este caso, es a volumen constante.
¿Recuerdan que les dije que la capacidad calorífica era el cambio de calor con respecto a la variación del calor entregado con respecto a la temperatura? Entonces, este sería capacidad calorífica a volumen constante. Y este hice el experimento de calcular la capacidad calorífica a presión constante. ¿Sí? Calor a volumen constante, en este calor a presión constante. Ahora, si esto lo aplico para 1 kilo de masa en cada uno, ¿sí? Lo que obtengo es el CB y el CP. El CB, minúscula, esto que era mayúscula, que era propiedad extensiva, si lo divido por la masa me queda intensiva. El CP, que era extensivo, lo divido por la masa, me queda intensivo. Pasa a minúscula, una propiedad del sistema. El CP, entonces, sería el cambio de energía para que tengo que entregarle para elevar, ¿no?, 1 grado centígrado su temperatura a 1 kilo de una determinada sustancia. Y el CB, la cantidad de energía que tengo que entregar a volumen constante para elevar 1 grado centígrado la temperatura para 1 kilo de sustancia. Bueno, también se puede expresar el CP o el CB por unidad de mol. También, por ejemplo, kilojoule, kilomol, grados centígrados. Fíjense este detalle. Kilojoule, kilogramo, grados Celsius, o kilojoule, kilogramo, Kelvin. Es lo mismo, no tengo que convertir una unidad en la otra porque esto es una diferencia de temperatura y la diferencia es en Celsius o Kelvin es exactamente la igual. ¿Mm? Bueno, ahora que entendimos, o esperamos que haya entendido qué es el CP y el CB, voy a hacer otro experimento. En el caso anterior calentaba y lo hacía con calor. Entregaba calor a volumen constante, calor a presión constante. Ahora se me ocurrió agitarlo con un agitador. En este caso estoy a volumen constante, en este a presión constante. Igual que en el caso anterior, pero ya uso agitadores. Obviamente es el mismo experimento para llegar a la misma temperatura. Por lo tanto, ¿sí?, esas definiciones que teníamos de CP y CB, que habíamos visto anteriormente, esta y esta, voy a poner acá y acá, nos queda corta. ¿Por qué nos queda corta? Porque ese mismo proceso lo podríamos haber hecho cuando agitando con una paleta o calentando con una resistencia eléctrica o no sé, de otra manera distinta, y el resultado hubiese sido el mismo. Y esto, diferencial EQ sobre volumen y diferencial EQ sobre presión, son diferenciales inexactas que dependen de la trayectoria. No nos conviene trabajar con ese tipo de diferencial. Es mucho mejor y más práctico trabajar con propiedades. Entonces paso para acá. Les quiero mostrar que el CB es el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Esta es su definición termodinámica. Por eso le queda calor específico, volumen constante. Le queda el nombre de antiguo, digamos, que se había propuesto hace muchísimos años, pero quedó el nombre, nada más, porque después está relacionado directamente con propiedades. Cambio de energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Y el CP es el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces acá ya nos estamos como dando una idea que CB y CP, que son propiedades de los sistemas, nos sirven para calcular otras propiedades. Por ejemplo, la energía interna, un cambio de energía interna o un cambio de entalpía. Lo que no les demostré, y lo voy a hacer ahora, pero es muy cortito, por ahora vamos a dejarlo así, les muestro que para un sistema cerrado, les había contado que delta U es igual a Q menos L. Entonces, como en un sistema cerrado no hay trabajo, si no tengo trabajo de expansión, de paletas, de nada,
como es en este caso, ¿no? Si no hay. Este calor es el cambio de delta U. Entonces, por eso es que lo reemplacé al calor por diferencial de U. Y para un sistema que es a presión constante, les puedo demostrar, igual lo vamos a ver tantas veces que les va a quedar, delta U es igual a Q menos L. Si la presión es constante, puedo hacerla integrar presión constante, sale fuera, delta B. Este término pasa para acá. Y me queda delta U más P delta B, que es delta H, que es calor a presión constante. Por eso es que lo reemplazamos por delta U y delta H. Por ahora lo vamos a hacer así rápido y después lo vamos a volver a medida que van entendiendo más sobre estas propiedades nuevas que aparecen ahora. Entonces, Profe, sí, no dale. sé si lo dijiste, pero ¿qué significa SC? SS. Ah, sistema cerrado. Ah, listo, gracias. Sí, porque estábamos en un sistema cerrado. Todo está en un sistema cerrado, lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, estas son, volvemos para acá, las definiciones termodinámicas de calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. Estas son las unidades, se pueden convertir directamente una en la otra, o sea, no tengo que pasar grados Celsius a Kelvin ni nada, porque es una diferencia, porque viene de esa definición, y que estos CP y CB me van a servir a mí para calcular diferencial de U, o delta U y delta H. Los cambios de energía interna y los cambios de entalpía. Este calor específico no es constante para nada. De hecho, miren, en este esquema, en este gráfico, está representado el calor específico con respecto a la temperatura de varios gases. En los gases nobles parecería que no dependieran mucho de la temperatura, pero de los otros gases hay una dependencia bastante importante con respecto a la temperatura. En general, la dependencia está relacionada con una ecuación polinómica como esta, donde uno conoce los coeficientes A, B, C y D, y tiene que analizar, puede hacer los cálculos conociendo estos coeficientes que están tabulados. En este gráfico está representando el CP en función de la temperatura en una temperatura y en otra temperatura. En general, si las temperaturas no son tan distintas una de la otra, uno podría tomar un promedio entre las dos, y ese sería un CP promedio, que es los que usamos nosotros. Ustedes en la tabla de termodinámica de la materia van a tener una tabla de los gases y su correspondiente CP. Ese CP es un CP promedio en un rango de temperaturas más o menos el que estamos trabajando nosotros en termodinámica. Si el rango de temperatura es mucho más alto, ya no son válidos esos CP. Y entonces tendría que utilizar unas expresiones como esta. No nos vamos a detener demasiado en esto, después le voy a explicar un problema, cómo se aplican para los casos donde se quiera, se desconozca el CP promedio y se trabaje con un CP más exacto dependiendo de la temperatura, y bueno, lo van a ver en inmediato. ¿Qué pasa eso para los gases? Los que les conté anteriormente. Ahora, imaginemos ese recipiente, esa lata que tenía gas, y otra que tenía un pistón y que lo estábamos calentando, ¿se acuerdan? A volumen constante y a presión constante para hallar CP y CB. Imaginemos que dentro de esa lata ya no hay más un gas, sino es un líquido o un sólido. ¿Ustedes piensan que cambiaría demasiado que esté a volumen constante o que esté a presión constante? Yo no lo creo. Si dentro de esta lata, de acá o de acá, meto un líquido o un sólido, no cambiaría demasiado, casi no se movería el pistón. O sea, hacer esos experimentos y hallar CP y hallar CB serían el mismo resultado. Por lo tanto, no se habla ni de CP
ni de CB para los sólidos y los líquidos, sino se habla de C, directamente calor específico. Entonces aquí está, tanto los líquidos como los sólidos, que es donde los volúmenes se mantienen constantes, el CP es igual al CB igual al C. ¿Alguien conoce cuál es el calor específico del agua? Agua líquida, perdón. Es 1 kilojoule sobre Kelvin. 4,18 kilojoule, kilogramos Kelvin. O Una caloría, ¿no es? Una kilocaloría, kilogramo Kelvin. Una kilocaloría, kilogramo grados Celsius. Es exactamente lo mismo. Yo había borrado mi... A ver si puedo escribir. Profesora, ahí el calor específico del acero es igual en todos los sólidos, es 0,45 siempre igual. No, este de hierro es Solo de ese material. de este material nada más. Ah, listo. Bueno, este es del agua. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. ¿Solo en ese caso se cumple que C es igual a CB y a CP? Sólidos y líquidos. Ok. A esto les decía, ¿no? Yo esto, grados Celsius, directamente lo convierto. No tengo que hacer ningún pasaje de unidades. Ahí, de 1. Porque viene de una diferencia de temperatura, de grados centígrados. ¿No hay 4,18 kilojoule? Ay, me quedó kilocalorías, sí, perdóname. Es kilojoule. Ay. Se fue todo para atrás. Acá es kilocaloría. Bueno, y acá terminamos por hoy. Después vamos a hacer algunos problemas para hacer, y para hacernos reír un poco, acá les puse el estado de la cuarentena que se encuentran ustedes. Yo tengo todos en este momento, no sé ustedes. No sé la hora que es. La idea era no hacer una clase muy larga, para las 6 volver a hacer los problemas con la serie 3, para ver si lo podemos, a todos estos temas, afianzarlos un poquito más.